Hola, hola mis amores, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Yo sé que he estado un poquito perdida por estos lados, pero me encantaría reactivarme y qué más que con un videito que les debía hace bastante tiempo ya. Es mi aplicación que hice para mi PGWP, para mi Postgraduation Work Permit. Esta aplicación la hice por mi cuenta, sin ningún tipo de gestor. La hice después de los cambios que implementaron en enero del 2025. La hice con familia, es decir, con esposo, mi persona y un niño. A mi hijo le hice el cambio de visa de turista a visa de estudiante. Fue aprobado, gracias a Dios. Yo apliqué aproximadamente en mayo del 2025 y la aprobación la recibí en septiembre. Entonces, aproximadamente 4 meses, ¿sí? De espera tuve. Muy bien. Cuando yo iba a realizar la aplicación para estas solicitudes de visa, yo busqué muchos videos y toda la información la encontraba dispersa porque estos fueron nuevos cambios que implementaron en enero, ¿sí? Entonces me costó muchísimo encontrar mucha información de las respuestas que les voy a mostrar más adelante de mi cuestionario. Y sí me gustaría muchísimo ayudar a muchas personas que quieren hacer el proceso por su cuenta, simplemente porque quieren hacerlo ellos, porque no tienen el dinero para pagar gestor o whatever. Y me gustaría como ayudarlos un poquito en base a mi experiencia personal y en base a mis respuestas para guiarlos un poquito de cómo se hace el proceso. En realidad no es muy difícil porque son tus preguntas, es tu formulario, entonces tú tienes que ser dueño de tu proceso, ¿sí? Entonces, para comenzar, tienes que crear un usuario en IRCC, GCK. Les voy a mostrar esto acá, entran en Google y colocan GCK Login. Perfecto. Entran, deslizan hacia abajo. Si no tienen cuenta, nunca han creado como usuario para IRCC, para hacer ningún tipo de proceso, ni solicitud de visa de turista, no han hecho ningún tipo de proceso para Canadá, tienen que crear la cuenta en esta parte, registrar una cuenta, datos básicos, poner su nombre, apellido, correo electrónico, absolutamente todo, crear la cuenta. Eso es algo muy básico. Acá me voy a enfocar, y sin embargo el video va a ser un poquito largo, en las preguntas del cuestionario y cómo hacer la aplicación en sí para el Postgraduation Work Permit con familia después de los cambios implementados en enero del 2025. Entonces, suponiendo que ya tenemos usuario y contraseña, damos clic en GCK, Username and Password. Acá colocan su usuario y su contraseña, le van a pedir una pregunta de seguridad y ya. Automáticamente tienen los de redirige a términos y condiciones, yo acepto, para reconfirmar y la verificación de identidad, le piden las preguntas cuando hiciste tu cuenta. Listo. Perfecto. En esta parte superior les debe aparecer su nombre. Acá tenemos mi nombre, obviamente. Acá el número de permiso te lo va a reflejar el sistema. Y acá si está aprobado, si no está aprobado. ¿Ok? Todas las aplicaciones las he hecho por mi cuenta, por eso todas están acá. Deslizan un poco hacia abajo y vamos a darle clic en Apply to come to Canada. Posteriormente, esta parte nunca la tomo en cuenta. Deslizamos hacia abajo en la parte para determinar tu elegibilidad. Das clic en Visitor Visa, Study and Work Permit. Ok, aquí vamos a empezar el cuestionario desde cero, ¿sí? Yo ya tengo el cuestionario completamente llenado, entonces le voy a mostrar respectivamente todas mis respuestas en base a mi caso, al de mi esposo y al de mi hijo.
Bueno, mis amores, entonces para continuar vamos a hacer simplemente lo que es un double check de todas las respuestas que yo di para realizar la aplicación de forma exitosa. Bueno, vuelvo a confirmar, yo realicé la aplicación en mayo del 2025, después de todos los cambios que se implementaron en enero del 2025. Hice la aplicación con mi esposo y mi hijo. A mi hijo le hice el cambio de visa de turista a visa de estudiante. Coloqué el empleo calificado, hice todo. Sin embargo, muchas respuestas son muy personales, depende de cada caso. Este fue mi caso. Gracias a Dios los permisos fueron aprobados en aproximadamente 4 meses. Solamente pagué lo que me pedía la plataforma como tal, ¿sí? No hice ningún pago a gestor, ¿ok? Bueno, entonces para comenzar, la primera, vamos a hacer el review, va a empezar a hacer el review del cuestionario. La primera pregunta es, would you like to do in Canada? What would you like to do in Canada? Bueno, ¿qué te gustaría hacer en Canadá? Trabajar, porque ya no quiero estudiar más, anymore. ¿Cuánto tiempo planeas estar en Canadá? Más de 6 meses. ¿Por qué? Porque pues yo quiero trabajar y si hiciste un programa de 2 años, lo normal es que te den un Post-Graduation Work Permit de 3 años, ¿ok? ¿De dónde es tu pasaporte? En la tercera pregunta simplemente tienes que colocar el país de donde sea tu pasaporte. Posterior a eso, si tienes algún tipo de familiar que sea residente permanente o ciudadano en Canadá, pues no, en mi caso no. Luego tu fecha de nacimiento, ya eso es muy personal. Posterior a eso, tenemos que, ¿Are you a lawful permanent resident of the United States? No, en mi caso no. La siguiente pregunta, what is your current immigration status in Canada? Student. ¿Por qué? Porque todavía en ese tiempo no tenía mi PG aprobado. What do you plan to work on campus? No. Are you a full-time student and participate in post-secondary institution? No. The next question, have you recently graduated from a participating Canadian post-secondary institution for which, in my case, yes. En esa pregunta sí, porque pues mi programa, como ya se los mencioné, fue de más de 2 años. Entonces, sí, y fue un programa full time. La siguiente pregunta, ¿es tu trabajo esencial para parte de tus estudios? En mi caso, no. Yo coloqué no allí, porque tenía 2 opciones. Podía tomar el co-op o hacer o una práctica como en la universidad, que se me olvidó el nombre, pero no era co-op propiamente, entonces no. ¿Has subido algún tipo de permanent resident application en Canadá? No, en mi caso no, es muy particular. Oigan esta pregunta. Have you been told by an immigrant refugee citizenship Canada office, are you approved? No, en mi caso no. Yo no he hecho ningún tipo de, hasta el momento, bueno, hasta ese momento no había hecho ningún tipo de aplicación para la residencia en Canadá. ¿Qué otra pregunta? Do you have writing job offer? In my case, yo puse sí, porque yo tenía un trabajo y era calificado, bueno, es calificado para poder extenderle a mi pareja. En esta pregunta yo puse sí. The next question. Do you have an official letter from your school that confirms you have completed your study program? Pues, yes, sí, claro. Ya para tú aplicar a tu PGWP, ya sea en pareja, solo, con hijos, como sea, tienes que tener los transcripts, tienes que tener el diploma, todo completo. My marital status, en mi caso, casada. Ya al final te van a pedir una serie de documentos acorde a las respuestas que tú adjuntaste, ¿ok? Luego, la siguiente pregunta, ¿cuál es tu provincia? La provincia de destination, a donde tú vas a estar. En mi caso, Ontario. Continuemos. Do you have an official letter from your school that confirms you have completed your program? Otra vez, sí.
En ese caso, sí, porque si no, no te va a dejar avanzar. Ok, continuemos con la siguiente pregunta. Do you have you had a medical exam performed? Listo, chicos. La siguiente pregunta. Have you had a medical exam? Ok. Esta pregunta es muy personal. Mi consejo personal. Si ustedes trabajan en un childcare, si ustedes trabajan con niños como support worker, dental assistant, si trabajan con personas, es mejor que se hagan el examen médico y acá lo cambien por yes, ¿ok? Porque si no, el permiso les puede salir con restricción y eso es un problema más adelante. Esto es un caso muy particular, esto yo lo hice solamente como para mostrarle a ustedes. Pero en este caso, yo coloqué acá sí porque yo me hice un medical exam antes de, ¿sí? Listo. Entonces, posterior a eso, hay preguntas relacionadas con eso. El examen médico es necesario antes de que subas la aplicación para quienes trabajan en el sector de salud, trabajan en laboratorios, trabajan en escuelas, trabajan como domestic workers. Entonces, si tu trabajo está asociado a una de esas categorías, adjunta el examen médico. Es mi recomendación. Entonces pon sí, 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 sí y sí. Ok. Tú quieres la siguiente pregunta. Do you want to submit an application for a family member? En mi caso, sí. En mi caso coloqué sí porque voy a adjuntar la aplicación de mi esposo y de mi hijo. ¿Ok? Sigamos por acá. Entonces, what country does your family member living in? The same one. Canadá, bebé. Canadá. El pasaporte también es de Colombia. Is your family member un residente permanente o tiene ciudadanía en Estados Unidos? No. Is your family member current marital status? Es mi esposo, obviamente, casado. Ya muy personal, su fecha de nacimiento, dónde va esa persona a vivir, en este caso Ontario. What is your family member current immigration status in Canada? Worker. What does your family member want to do in Canada? Apply for or extend an open work permit. Esta es la opción para los esposos que ya tienen un open work permit y van a extenderlo junto con su pareja porque su esposo o esposa consiguió un trabajo calificado, la persona que estudió y simplemente lo va a meter con ella en la aplicación, como es mi caso, y va a extender ese Open Work Permit. ¿Sí? Esta es la opción que deben de seleccionar. La siguiente pregunta. Does your family member want to restore? No, no queremos restaurar ningún tipo de estatus. Aquí mucha gente comentará el error y no sé por qué. No queremos restaurar ningún tipo de estatus. Entonces aquí debemos colocar no. Has your family member had a medical exam? No. En este caso, sí, no, porque él trabaja en tecnología. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver con el sector salud ni nada. Y mi esposo no quiso como invertir ese dinero haciéndose como el examen médico, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Y sería la siguiente, en la cual también colocó que no. ¿Por qué? Porque está relacionada a la pregunta anterior, como ya se los mencioné, que si se ha hecho algún examen médico en los últimos 12 meses por un médico acá en Canadá autorizado por IRCC, no. ¿Tu trabajo está relacionado con eso? No. ¿Tu family member quiere trabajar en alguno de esos trabajos? Healthcare, en laboratorios, clínicas, en universidades, en colegios, no. Acá colocamos que no.
La siguiente, en los últimos 10 años, ¿tu familia ha dado como las huellas? Sí, en ese caso sí, porque las tomamos hace 2 años cuando nos vinimos por motivos de estudio y él por trabajo. Entonces sí. La siguiente pregunta es, there are fees associated with your family member application, que si los vamos a pagar nosotros mismos. Obviamente acá colocamos que sí, que vamos a pagar por las aplicaciones. Y luego tú quieres submit another application por otro family member. Obviamente acá colocamos que sí, porque en este caso mi hijo tiene visitor record porque él vino acá con 3 añitos, ya tiene 5 y está en el colegio. Entonces me toca cambiarle el estatus de visitador, turista, a estudiante. ¿Ok? Acá coloqué que sí por el TIAVIS. Entonces continuemos. La siguiente pregunta, ¿tu familiar dónde vive? En Canadá, de dónde es su pasaporte, de Colombia, son las mismas, son muchas preguntas, son muy repetitivas, ¿ok? Disculpen mi Span-English, pero como para avanzar en el video, sin embargo hay edición, para terminar algún día el video, y me interesa que estas son las preguntas más importantes que a mí me hubieran ahorrado muchísimo tiempo si hubiera sabido muchas de ellas, como las respuestas para llenar el formulario de forma correcta. Espero que les ayude. Ajá, bueno, entonces la siguiente pregunta. ¿Es tu familiar residente permanente? La misma pregunta de los Estados Unidos, Green Card, no. ¿Es tu familiar está casado? ¿Cuál es su marital status? Es never married single. Because, pues tiene 6 años. Ajá. ¿Es tu familiar la fecha de nacimiento? ¿Dónde va a vivir tu familiar? Obviamente en Ontario con nosotros. Acá, esto ya es para cuando el sistema detecta que estás agregando a un niño. Is your family member currently or will they be living in Canada with a parent or legal guardian of their entire stay? Yes, porque pues yo soy la mamá. La siguiente pregunta. Is your family member traveling with a parent who doesn't have full legal? En mi caso no, porque yo soy la mamá. Continuemos. Eso en caso, no sé, alguien con custodia o cosas que no sean los padres del niño o algo, ¿no? La siguiente pregunta. What is your family member current immigration status in Canada? En este caso, yo coloqué visitor porque él tiene un visitor record actualmente. ¿Qué quiere hacer tu family member en Canadá? What does your family member want to do in Canada? Apply for or extend a study permit. Esta es la pregunta súper clave en donde hay que colocar esto. Apply for or extend a study permit in Canada. Él tiene visitor, acá lo estamos dejando muy en claro, y queremos aplicar para un permiso de estudio. ¿Ok? Solamente es eso. No es muy complicada la cosa. Pero sí hice una leve investigación para poder colocar eso. Entonces, la siguiente pregunta, acá tenemos, does your family member have a provincial or territory attestation letter or meet an exemption from submitting a provincial or territorial attestation letter? Ok. En mi caso, yo coloqué, hay que colocar sí. My family member meets an exemption from submitting a provisional or territorial attestation letter. Esta es la respuesta correcta en el caso de los niños que están en preescolar, en school, en grade 1, en senior kindergarten, en junior kindergarten. ¿Por qué? Porque todavía... Ok, mis amores, continuamos con la siguiente pregunta. Does your family member have a provincial
Ok, mis amores, continuamos con la siguiente pregunta. Does your family member have a provincial or territorial attestation letter? Yo no tenía ni idea de esta pregunta. No tenía ni idea. Porque cuando yo me vine para estudiar, a mí no me pedían PAL, a mí no me pedían ningún tipo de cartas. Pero investigué. Y conseguí un link en la página de Canadá que se los voy a dejar abajo, junto con el link de cómo entrar al portal de IRCC, al GCK, para empezar todo este cuestionario. Voy a dejar abajo. Y al final, cuando tengas que adjuntar todos los documentos, subes una carta explicatoria diciendo por qué tu hijo está exento de esta carta y adjuntas este link. Este link lo podemos ver por acá. Ok, esto te lo va a redirigir a la página oficial de Canadá, aunque el oficial ya sabe. Simplemente das clic acá. ¿Quién está exento del PAL? Y aquí lo dice clarito. Toda aquella persona aplicando a estudiar a preschool, primary school, senior kindergarten, junior kindergarten, secondary school, whatever. Necesitas saber si tú estás exento o tu hijo o hija, dependiendo de la edad, está exento de esta carta. Si no, necesitas solicitarla con la provincia y eso es otra cosa. En mi caso, Tiago tiene 6 años, entonces simplemente yo redacté una cartica. En la parte al final, cuando ya vamos hacia allá, yo redacté una cartica que dije, no, mi hijo está exento de esta carta porque mi hijo está en primary school, en ese tiempo estaba en senior kindergarten y adjunté el link. Entonces por eso él está exento y mi respuesta fue esta. Yes, my family member meets an exception from submitting a provincial or territorial attestation letter. Esa es la respuesta correcta si tu hijo cumple con los criterios necesarios para no necesitar la PAL. En este caso, si está en school, esa es la respuesta, ¿sí? O en mi caso, que le estaba cambiando de turista a estudiante, pues esa es la respuesta. La siguiente pregunta. Is work an essential part of your family member studies? No, él solamente está en school. Está en grade 1 ya. ¿Tu familia quiere restaurar su estatus? No. Acá es no, porque en ningún momento Tiago ha perdido, o sea, ninguno de nosotros ha perdido su estatus. Eso es para las personas que han perdido su estatus, se les ha vencido los permisos por algún motivo y tienen que restaurarlo. Nosotros, en este caso, no. What level of school is your family member enrolled in? Primary. Depende, ya eso es muy personal, depende de tu hijo que edad tenga. Have your family member had a medical exam performed by an IRCC authorized? No, esa es la misma pregunta, examen médico, pero como él no va a trabajar, entonces no. Y no va a trabajar con ningún tipo de población vulnerable, ya no sabemos las otras dos preguntas, va a ser no y no. En los pasados 10 años, ¿tu familiar ha tomado huellas dactilares? No, porque por la edad nunca se las han tomado. ¿Hay fees asociados como a esa aplicación? ¿Los vamos a cubrir nosotros? Obviamente sí. Yes, I will be paying my family member's application fees. Do you want to submit an application for another family member? No. Yeah, enough. No. Entonces, la siguiente pregunta, ¿Are you giving someone access to your application? No. Acá esta pregunta es donde los gestores tienen que colocar que sí, cuando generalmente pagas porque te hagan el procedimiento por un gestor autorizado acá en Canadá. En el pasado tú has dado, aquí ya esa pregunta es personal para el aplicante principal, has dado tus huellas, los biométricos y todo. Sí, yes. Yo los di hace 2 años. Acá la siguiente pregunta, ¿hay fees asociados a esta aplicación? Yes, I will be paying my application fees. La siguiente pregunta, ya vamos a terminar casi tú. Are you able to make a digital copy of your document with a scanner camera? Yes. Y la última pregunta, will you be paying your application fees online? To pay online, you can use credit card, Visa. Sí, obviamente, porque no es industria. Entonces, yes. Y continuamos. Acá damos clic en continuar.
una vez que hayamos revisado cada una de las preguntas. Ok, una vez que ya hayamos revisado cada una de las preguntas, double check siempre con todo. Luego le damos clic en continuar y nos van a aparecer todo este tipo como de especificaciones que tenemos que leer, la foto, el tamaño, cómo debe ser el pago, absolutamente todo. Tú lo lees detenidamente y le damos clic en continuar. Ok, perfecto. Acá nos va a arrojar, ¡pum!, todos los documentos que necesitamos por aplicante, ¿sí? Para el aplicante principal, que es el estudiante, van a pedir ciertos documentos, en general más, y para los acompañantes, para el esposo en mi caso, y para mi hijo. Acá me pidieron el formato IMM 5710, ya se descargan, uno les da clic acá, ¡plin!, y se descarga el formato automáticamente. Para abrir el formato, para este tipo de portales se tienen que abrir en Adobe específicamente. Si no, no te abre. Te va a abrir, ya te va a mostrar exactamente cómo te va a abrir el formato si no tienes descargado Adobe. Listo, mis amores. Entonces les voy a mostrar cómo se ve el formato cuando no tenemos Adobe descargado. Se va a ver algo así. Entonces necesitamos descargarlo para poder abrir el formulario de esta manera. Les voy a mostrar por encima lo que es el formulario. Es un formulario muy básico. Todo van a ser sus datos. Simplemente les voy a enseñar las dudas que yo tuve al momento de llenarlo porque no sabía cómo marcarlo. Entonces, obviamente acá va tu número de UCI, el idioma francés o inglés. Esto es lo que necesitan seleccionar en esta sección number 3. I am applying for one or more of the following. No estamos aplicando para un permiso de trabajo cerrado, o sea, con el mismo employer, no es vamos a restaurar estatus, ni vamos a obtener un permiso temporal, que eso solamente lo dice clarito, para aplicantes que han sido inadmisibles o son inadmisibles, o sea, no entramos en esa categoría. Entonces, por ende, vamos a marcar esta. Apply for a work permit for the first time or with a new employer. Is the same, es lo mismito para tu pareja. Es lo mismo para tu pareja. Ya los siguientes datos van a ser datos personales, nombre, apellido, nickname, o sea, un sobrenombre, un apodo, en mi caso no, fecha de nacimiento, ciudad donde naciste. En mi caso yo nací en Venezuela, pero yo apliqué para acá con pasaporte colombiano. Entonces, ¿en dónde tú naciste? En Venezuela, acá la ciudad, el país, pero mi citizenship es de Colombia, porque acá más abajo cuando piden datos de pasaporte y todo lo demás, identification number, todo lo mío es colombiano. Luego, el país actual de residencia es Canadá. Mi estatus actual es estudiante. Estas fechas colocas simplemente las fechas que tienes en tus permisos, de aprobación de tu permiso hasta la fecha de aprobación de tu permiso. ¿Tú has vivido en países diferentes a tu país de origen o Canadá por más de 6 meses en los últimos 5 años? En mi caso no. Casada, soltera, tu estatus, en mi caso casada, nombre, apellido de tu esposo. Is your spouse, if you are married or in common law relationship, is your spouse or common law Canada? Ok, en mi caso no, mi esposo no es ciudadano o residente permanente en Canadá. Luego, que si he estado casado antes, no, mi idioma natal, aquí en este caso mi pasaporte, mi número de pasaporte colombiano, la fecha de expiración. En este caso yo también lo busqué muchísimo. Si tu país, en mi caso es Colombia, acá colocas tu cédula de ciudadanía, en esta parte donde dice document number, cédula de ciudadanía, porque ya colocaste el pasaporte arriba. En issue date, las cédulas colombianas tienen la fecha de issue date de que te la dieron, y expire date es la fecha, no tienen fecha de expiración las cédulas colombianas. En este caso,
vi miles de videos, y simplemente se puede colocar esto que está acá, 300101. IRCC reconoce, ellos reconocen que simplemente ese número de identificación, ese documento de identificación no tiene fecha de expiración. Ya, lo puedes dejar así, como tal. Eso es lo importante de esa parte. No tengo nada de Estados Unidos, entonces por eso pongo no. Tu dirección, calle, donde vives, ciudad. Sí, la dirección es la misma que la residential address, o sea, whatever. Eso va a ser lo mismo porque es como donde te van a enviar los permisos aprobados y todo, tu dirección, entonces generalmente es la misma, a menos que tengas, no sé, que vivas en dos sitios o algo así, o quieras resaltar dos direcciones, las colocas ahí. Si no, si es la misma dirección donde vas a recibir todo, tu dirección de mail, donde te van a enviar todo, que donde vives, entonces en esta casilla de residential address pones yes, es la misma. Teléfono, tu teléfono. Email, tu email. Acá, para venir a Canadá, ¿por cuál fue el lugar por donde yo entré? Si entraste por el aeropuerto de Toronto, como fue mi caso, colocas el aeropuerto de Toronto y lo colocas con estas siglas de esta forma. Así se refleja el aeropuerto de Toronto. Y el principal propósito para venir a Canadá fue a estudiar. Ya. Listo. Acá la más reciente entrada a Canadá, en mi caso yo salí por Huron en carro, entonces por Huron, por Sarnia, por ese lado, entonces así se representa esa entrada. Acá tu último documento, debes colocar el número de documento, el último que has tenido en Canadá. En mi caso, acá coloqué mi número de estudiante, mi pasado study permit, el que se me venció. Colocas el numerito acá, está en la parte de arriba de tu último permiso. En tu caso, si estás aplicando a Open Work Permit y eres el aplicante principal, vas a tener un study permit, lo colocas acá. Ok, perfecto. Aquí, detalles of intent work in Canada. What type of work permit are you applying for? Aquí tienes que seleccionar Post-Graduation Work Permit, porque es para lo que nosotros como aplicante principal estamos, cabe la redundancia, aplicando. Para los acompañantes, es decir, para tu esposo o tu esposa, debes seleccionar Open Work Permit. ¿Ok? Continuemos. Por acá, detalles de el nombre del empleador. Acá en esta parte lo investigué muchísimo. En esta parte no coloqué nada. Esta parte la dejé en blanco porque yo estoy solicitando un Open Work Permit, ¿sí? Que yo tenga trabajo en este momento no significa que yo tenga que poner los datos del empleador porque no estoy solicitando un Closed Work Permit, ¿sí? No estoy solicitando un permiso de trabajo cerrado. Estoy solicitando un trabajo abierto que puedo trabajar con ese empleador, con otro empleador o con el empleador que yo quiera. Entonces, después de hacer muchos research, de investigar, esta partecita se deja en blanco. No es necesario colocar ningún dato ahí. Luego, seguimos bajando por acá, bajamos por acá. En esta parte coloqué no, porque no he aplicado ningún tipo de nominación provincial. En esta parte colocas tu programa, resumido porque no te entra como todo el título. Entonces, en mi caso, yo estudié Project Management en Lambton College en Sarnia. Acá es para que tú coloques tus empleos. Acá puedes colocar tus empleos, el que tienes actualmente. Sí, el último que tú colocas, el primero que colocas en el número 1 es el último, en el que estás trabajando. Entonces colocas from, cuando empezaste, y si todavía estás trabajando ahí, simplemente lo dejas en blanco, ¿sí? El sistema te lo permite. Y ya, aquí simplemente la ocupación, el nombre de la compañía, la ciudad, y puedes colocar hasta 3, ¿sí? Empleos. Acá leo mucho, esto es muy personal. En realidad yo coloqué no en todos estos parámetros. Y posteriormente acá mi firma. Estos documentos se firman no a mano,
sino en digital con tu nombre, ¿sí? Con tu nombre completo, colocas la fecha que vas a enviar tu aplicación, lo validas. Al momento de validar, ahorita porque eliminé algunos datos como motivo de ejemplo para mostrar cómo se llenaban algunas cosas. Lo validas, luego de validar acá va a aparecer yes, que llenaste todo el formulario, va a aparecer yes, ya está validado. Una vez se valida se generan los QRs. Todos esos QRs es lo que te, te hace saber que ya tu formulario está ok. Ok, bueno. Y en esta partecita se me olvidó recalcarles esto. Pues en este punto número 2, antes de que lo firmen y lo validen, en este punto número 2, la última generalmente es no, pero ustedes tienen que leer con mucho cuidado, depende de su caso, ¿sí? Por ejemplo, en esta sección, esta pregunta número C dice, ¿Have you previously applied to enter or remain in Canada? En mi caso sí, y en tu caso, si tú estás aplicando por un Post-Graduation Work Permit, es sí, ¿ok? Porque, y especificas el por qué. Por lo menos en mi caso puse Approved for Visitor, Visa and Open Work Permit en 2023. Si ya tú has venido, si tú estás aplicando para un Post-Graduation Work Permit, ¿sí? Ya tuviste que haber pedido una visa para entrar a Canadá como estudiante. Entonces lo tienes que poner acá, poner la fecha, todo especificadito y clarito. Lo demás sí tienes que leerlo porque ya es acuerdo a tu caso, si te han negado alguna visa. Por ejemplo, en esta parte número 3 que dice, ha sido convicto criminal, eso ya depende de cada quien. Que si necesitas medicación, depende de cada quien. Generalmente estas son dos, la respuesta es negativa, ¿sí? Bueno, entonces ya aquí firmas, validas, te generan los QRs y tu formulario está ok. Sigamos ahora sí. Creo que ya no se me olvidó más nada del cuestionario. Listo, mis amores. Bueno, entonces luego guardamos el formato correctamente en tus documentos o donde lo desees guardar. Luego nos devolvemos a la página. Si se te ha cerrado, no hay ningún problema, tienes hasta 30 días para continuar, ¿no? La aplicación. Entonces entramos otra vez, le damos Upload File, la buscamos el documento de forma correcta, desplazamos y cuando encontremos el formato lo adjuntamos de forma correcta. Aquí está. Lo adjuntamos. Esperamos que cargue, luego upload the file. Eso vamos a hacer con cada uno de los documentos. Choose file, lo buscamos, upload file y luego nos va a aparecer, luego que cargue, nos va a aparecer lo que les iba a decir en verdecito, ¿sí? Confirmamos y ya nos vamos hacia atrás, return to your documents, bajamos y miren, pueden observar que ya está en verdecito. El mismo proceso lo vamos a hacer con todos los documentos, ¿sí? En este caso, a mí me pidieron el transcript, ¿sí? Me pidieron completion of studies letter, yo tengo las dos, entonces vamos a adjuntarle los dos. Pasaporte, también me pidieron use of a family member representative online application. Este es otro formato, es el EMM 573. Disculpen el spam English, ¿ok? Vamos a revisar ese formulario, pero ese es muchísimo más corto que el de arriba. Entonces, vamos a proseguir con ese formulario. Listo, mis amores. Bueno, aquí tenemos el formulario, el que me están pidiendo a mí como aplicante principal. Este formulario es sumamente sencillo. Es simplemente el paso número 1, tus datos, tu nombre, aquí tus acompañantes, el acompañante principal, pues tu esposo, qué relación tienen, cuándo nació, tu hijo, el nombre, cuándo nació, ya, y la firma solamente del esposo
porque tu hijo es menor de edad, entonces no puede firmar, solamente firma tu esposo, la fecha que firma, la fecha que firma. Este sí lo firmas, este formulario sí lo firma, lo puedes firmar en digital, ¿ok? Lo puedes firmar en digital, allí mismo en el PDF, en Adobe, ¿ok? Haces el mismo procedimiento acá, lo adjuntas, posterior a eso, ya a mí en este caso que soy casada, subo también el certificado de matrimonio, la prueba del examen médico, lo subes ahí y adjuntas la foto digital. Solamente piden foto digital en este caso para el aplicante principal, es decir, el estudiante. Y ya, esos mismos pasos los vamos a repetir adjuntando cada uno de los documentos. ¿Ok? Prosigamos. Listo, mis amores. Bueno, luego continuamos con la parte de optional documents, que no son tan opcionales a mi parecer. Porque ustedes sí se acuerdan que las reglas cambiaron en enero del 2025, ¿cierto? Para los estudiantes de college nos piden un CELPIT en el caso que quieras presentar el CELPIT de más de 5 y en los casos de las universidades piden un CLB 7 o más en cada parámetro, en listening, en reading, en writing, en speaking, ¿sí? Y si se dieron cuenta, en los documentos que nos pidieron anteriormente, en ningún momento nos pidieron la prueba de CELPIT. Tienen que adjuntar la prueba de idiomas. Colóquenla acá en Client Information. No se les vaya a olvidar, es muy importante. Porque hasta el permiso del estudiante puede verse negado si no adjuntan esa carta, esa prueba de idioma, ¿sí? Entonces, acá en la parte de Client Information yo adjunté cosas muy importantes como una carta explicatoria donde yo expliqué mi NOC. En ese tiempo yo estaba trabajando en un childcare como Early Child Educator Assistant. Le expliqué al oficial que yo había terminado un programa de 2 años, por lo cual mi esposo también podía aplicar conmigo. Mi NOC estaba calificado y podía incluirlo en mi aplicación actualmente. Y le detallé todos los documentos que iban a ser añadidos a la aplicación. Todos esos documentos los adjunté en el mismo PDF y los subí por acá en Client Information Upload File. De primerito mi carta explicatoria. Entonces más o menos se las voy a mostrar como abuelo de pájaro. Es una carta muy personal, pero cada quien la redacta de acuerdo a su caso. ¿Sí? Entonces más o menos la carta arriba expliqué lo que ya les dije. Acá puse, en esta carta para soportar mi aplicación voy a incluir el contrato de mi empleador. También voy a incluir una carta, la offer letter, que confirma que voy a continuar trabajando porque en ese caso, en ese tiempo, no tenía un contrato full time ni permanente. Entonces yo le pedí una carta a mi empleador que ellos me confirmaran, por favor, que iba a poder seguir trabajando con ellos. En la carta, en mi contrato, decían mi rol, mis responsabilidades, el NOC, el empleador me dio esa carta con mi NOC y mis responsabilidades y lo que yo hacía, que era de Richard Educator Assistant. Mis payrolls, la prueba del CELPIT, una copia de mi permiso válido de estudio, porque estoy aplicando con permiso válido de estudio, mi permiso válido de Work Permit para Co-op y los pasaportes con mis visas, porque en mi caso yo apliqué con un pasaporte nuevo al PGWP porque ya mi pasaporte había vencido. Entonces apliqué con un pasaporte nuevo que fue el que coloqué en Passport y acá coloqué mi pasaporte viejo de la vieja aplicación con las visas viejas, con todo allí. ¿Qué más? Y obviamente una prueba del Program Map. De eso te lo da tu college. Todo eso para hacerle ver al oficial que ya mi esposo podía aplicar conmigo. Todo eso le hizo su carta bien bonita, no una carta muy larga, una hoja y media, algo así duro. Fue de larga. Y todos los documentos adjuntos en un solo PDF iban acá. Hay miles de programas para reducir tamaño, para comprimir, si no lo puedes subir a la primera porque eso tiene como un tamaño estándar para poder subir 4 MB, no me acuerdo muy bien, pero sí, lo puedes adjuntar allí sin ningún tipo de problema. Continuemos.
Listo, entonces para continuar, acá ya pasamos a la segunda aplicación, al segundo miembro de la familia, mi esposo en este caso. El formato se llena como ya les expliqué, son datos absolutamente personales. A él solamente le van a pedir, a él solamente le van a pedir el pasaporte, solamente adjunta el pasaporte. Y documentos opcionales. En esta parte de documentos opcionales, yo le adjunté a él una carta explicatoria del por qué él quería permanecer en Canadá, que él tenía su trabajo full time, permanente, sus payrolls, y yo cumplía con todos los requerimientos para él poder aplicar conmigo y hacer la aplicación de forma conjunta. Eso lo agregué acá en esta parte de Optional Documents. And that's it. Ustedes tienen que ir agregando en upload files como ya se lo mostré anteriormente. Continuamos. Listo, mis amores. Y ya como les comenté, bueno, en esta parte lo único que le pidieron a él fue el pasaporte, la carta explicativa en Client Information del por qué, que el sustento del hogar, sustento económico, su contrato laboral, sus payrolls, todo lo que ustedes quieren mostrarle al oficial en esta parte. Ahora sí, pasemos al último miembro de la familia. Listo, mis amores. Entonces ahora tenemos los documentos que nos solicitan para el Family Member Number 2. En este caso es mi hijo. El formulario principal que piden es un formulario diferente al que ya subí para mi esposo y para mí. Entonces les voy a explicar un poquito de forma general cómo llenar los datos más importantes para que ustedes sepan y no les toque buscar toda esa información como a mí. Acá obviamente el número de UCI que tenga el niño. En este peldaño tienen que colocar esta opción porque no estamos ni restaurando estatus ni la aplicación va a ser para una persona inadmisible, un aplicante inadmisible, ¿sí? Entonces, tienen que colocar esta opción, Apply for a Student Permit for the first time or extend my study permit, ¿ok? Perfecto. Nombre, apellido del niño, si tiene apodo o no, dónde nació, su estatus actual, él tiene todavía visitor porque no le habían aprobado el de estudiante, las fechas de emisión de ese permiso hasta la fecha de expiración de ese permiso actual que tiene antes de la aplicación, nunca se ha casado, podemos continuar, idioma natal inglés, español, nunca ha hecho examen de inglés, el número de pasaporte, en este caso de Colombia, la National Identity, él no tiene cédula de ciudadanía colombiana, pero sí tiene registro civil, lo coloqué acá. Como el registro, acá coloqué esto porque no le encontré como la fecha de expiración del registro civil. Y la fecha de emisión del registro civil obviamente va acá. No tenemos nada que ver con Estados Unidos, o sea, no. Todavía no tenemos residencia allá ni nada por el estilo, ojalá, pero no. La dirección, la casa, residencial address, todo especificado. Acá colocan los números de los padres. En este caso yo coloqué mi número de celular, mi correo electrónico. En este caso, las mismas entradas que él ha tenido. Toronto y también la última entrada fue por Huron. El último número de permiso que ha tenido, que en este caso él tiene Visitor Record, lo coloqué allí. Esto es importante, tienen que colocar el nombre de la escuela, Primary School, la dirección específica de la escuela, la duración esperada del estudio. Acá yo coloqué 3 años. Desde el momento que yo estoy solicitando, estoy haciendo la aplicación y conté 3 años exactos y lo puse porque como yo hice el programa de 2 años y estaba aspiré por un post-graduation de 3 años y gracias a Dios lo aprobaron, yo puse 3 años para que el permiso de mi bebé o de mi hijo viniera con la misma duración, ¿no? Que me lo iban a dar a mí. Entonces puse 3 años exactos al momento que realiza la aplicación. Esta parte la investigué un poco y en muchos research que hice averigué que eran $5,000 por año. Entonces en esta parte como coloqué 3 años de permiso que como de duración esperada que el permiso durara,
coloqué $15,000 que my expenses in Canada will be paid by my parents, the parents, los padres de Tiago, o sea, yo, nosotros. Entonces sí, coloqué $15,000, $5,000 por año. Y ya, en intention to a study permit, are you also applying for a work permit? No, acá coloqué no, porque pues no ha tenido post-secondary education. En esta parte de employment es muy importante porque cuando intenté validar el formulario al final, tengo que poner algo ahí, pero obviamente nunca he trabajado. Entonces, en ese caso, ¿qué puse? En ese caso puse que en Colombia puse child not employed, not attending school, o sea, que no aplicaba ni la compañía, que nunca atendió colegio en Colombia. Acá empezó a asistir a ser estudiante de senior kindergarten en esta fecha en el colegio La Ciudad. Eso es lo que se coloca en esa parte. En esta parte pues depende de cada quien. Yo marqué no, no, no. En esta sección number 2 yo puse yes porque sí había aplicado anteriormente a un visitor record y se lo probaron, lo coloqué con fecha. En esta parte no, no, depende de cada quien, repito. Y acá firmé yo como mamá, ¿sí? Y puse la fecha de la aplicación y puse mi nombre y apliqué, firmé yo como aplicante principal. Acá le tiene que aparecer el yes. Cuando en validado el formulario tiene que estar totalmente validado, le tiene que salir yes. Y recuerden que al final le tienen que salir los QRs para que puedan confirmar que su formulario fue exitosamente llenado. Los documentos extra que le piden a los hijos: el pasaporte, la prueba o la excepción del PAL. ¿Se acuerdan que les dije que redacté una carta en donde coloqué el link que les voy a dejar acá abajito de la excepción de por qué el niño era exento de PAL? Porque estaba en primary school. Yo les puse esa carta explicativa y les adjunté la prueba de inscripción de Tiago al colegio en esta parte. La prueba de inscripción de Tiago al colegio, el enrollment que ellos te dan, tú vas al colegio y pides como un sustento de que el niño está estudiando en ese colegio. Ellos te lo dan. Y simplemente hice una carta explicativa que puse: mi hijo está exento del PAL porque él está en primary school. Aquí está el link de la página de Canadá. Ya, done. Y en Client Information, lo mismo. Ahí subí sus permisos para que el oficial viera que estamos solicitando las visas con permisos totalmente válidos, que sus padres cumplen con todos los requisitos para que él pueda entrar dentro de la aplicación. Él cumple con todos los requisitos para poder hacer una aplicación familiar exitosa en esta parte de Client Information. ¿Ok? Y bueno, mis amores, tenemos ya los fees. Ya he adjuntado todo hasta este punto. Ya nos están cobrando los Work Permit, los dos Work Permit, 1, 2. Y esta tarifa de Open Work Permit Holder Fee es una tarifa estándar que se cobra para los permisos de trabajo abiertos. Y pues el Study Permit. Ya procedemos a pagar. Listo, le damos clic en Next. Y acá podemos revisar absolutamente todos los documentos que hemos subido, confirmamos el precio y firmamos. Listo, posterior a la firma, ya metemos los datos de nuestra tarjeta de crédito, débito, procedemos a pagar y nos va a procesar el pago. Posterior a eso, ¡tananana! Está hecho, señores. Se siente muy bien cuando por fin salimos de eso. Y listo, señores. Acá con este pantallazo podemos confirmar que ya nuestra transacción fue totalmente aprobada y ya a esperar. Ya finalmente vamos a poder ver nuestra pantallita. ¡Qué felicitaciones! Hemos adjuntado tu aplicación con éxito. Y vamos a recibir una carta. Bueno, mis amores, corrijo. Vamos a recibir dos cartas.
La primera es la carta que te llega, a mí me llegó automáticamente a lo que envié la aplicación, es la Submission Confirmation, que sí, hemos recibido tu aplicación, gracias por contactar a IRCC, ¿sí? Y la segunda carta que recibí, la recibí a las 24 horas, que esta carta es lo que te confirma, reconfirma que IRCC recibió, pero te explica, te especifica, vas a estar disponible, vas a poder trabajar o vas a tener permitido trabajar al estudiante. En mi caso me dieron 6 meses, desde el momento que apliqué me dieron hasta octubre, apliqué en mayo, me dieron hasta octubre, 6 meses para poder trabajar hasta esa fecha o hasta que se te emita una respuesta. Lo mismo para mi esposo, pero a mi esposo le dieron un año. Como al aplicante que está extendiendo un Open Work Permit, le dieron hasta, aplicamos en mayo, le dieron hasta mayo del 26, ¿sí? Y ya, esto fue todo lo que recibimos y aplicamos en mayo. Ya en el mes de septiembre teníamos respuesta aprobada para los tres, gracias a Dios. Y bueno, les estaré subiendo muchísimos más videitos si este les gustó. Sé que fue un poco extenso, pero lo hice con todo el amor del mundo. Si tienen alguna duda, me pueden contactar, escribir al DM. Síganme en mis redes sociales, en Instagram, en YouTube, en TikTok. Yo sé que no soy muy activa por YouTube, pero voy a intentar empezar a subir más contenido de valor por acá, porque la verdad sí, el proceso que he venido llevando a Canadá ha sido totalmente sola, leyendo la página oficial de Canadá, haciendo todo por mi cuenta, y sé que a muchas personas le puede ayudar y le puede ahorrar mucho tiempo saber lo que a otra persona le funcionó. Sin embargo, cada caso es particular, cada caso es diferente. Si necesitas pagar gestor, también lo puedes hacer, es totalmente válido. Solamente cuento mi experiencia, lo cual me funcionó, y no había un video en español que en ese momento, cuando yo hice la aplicación, me explicara absolutamente todo lo que necesitaba. Espero que en este video encuentres lo que necesites, y para no alargarme más, chao, chao. Nos vemos en el próximo.